gracias al apoyo, pues ya mi hija ya puede ver mejor y ya tiene pues sus lentes. Puede ver mejor y poner un poco más atención hacia el pizarrón, porque cuando no tenía lentes pues no podía ver bien. En la escuela les van a realizar los estudios. Sí, es un cambio para los niños. Me siento muy feliz ya que antes, de muy lejos, casi no veía nada y con esto puedo ver. Gracias por los lentes. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 18 de Análisis Más Allá de la Noticia. Les habla su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para analizar, para desmenuzar lo que ocurre en nuestro país y Centro y Sudamérica a raíz de este caso Bolivia, de lo de Evo Morales, y el programa lo hemos denominado Bolivia, la crisis en América Latina y sus repercusiones en México. Esta tarde tengo el honor que nos acompañen pues, gente de nuestro staff que usted ya conoce, el licenciado Edgar Guevara, licenciado en Derecho, experto que siempre nos orienta sobre estos aspectos que son fundamentales, al magistrado Magdiel Hernández, siempre también con sus acertadísimos puntos de vista. Y bueno, déjenme decirles que todos nos preparamos específicamente una vez que decidimos por consenso el tema, que generalmente te va muy ligado a situaciones actuales. Y en esta ocasión tengo el honor que nos acompañe Nils Rosas. Nils Rosas es colaborador regular de Express Metropolitano y también de otro portal que se llama La Lupa. Él es historiador por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol. ¿Saludaste bien ahí a las inglesitas? Pues realmente no. Fuiste estudiante. Fui estudiante. Bien, estuvo en Bristol. Trabajó en la Oficina de Turismo y Asuntos Internacionales del municipio de Querétaro. Actualmente es columnista, ya lo dije, de Express Metropolitano, una de las plataformas por las que se transmite, al igual que Querétaro Network y Lucero del Mediodía. Columnista también del periódico El Universal y profesor de Relaciones Internacionales de la UAC. Le pedí a Nils Rosas que nos acompañara esta vez, pues ya lo sabe usted, incluso cada semana, los martes, ¿no? Nos envía una columna, y como experto en relaciones internacionales creo que nos podrá aportar mucho sobre el tema que vamos a abordar. Sin mayores preámbulos, estamos hablando, porque mucho se ha discutido a raíz de la renuncia de Evo Morales, que aquí vamos a discutir si fue o no un golpe de Estado. Creemos que esta situación de los cambios de gobierno de manera imprevista, de manera violenta o no violenta, en algunos casos hay de todo, es un asunto desde nuestra época moderna, de lo contemporáneo. Sin embargo, déjenme decirles así, como a manera de presentación, unos datos duros. El primer golpe de Estado que se tiene registrado fue en el año 561 a.C. El primer tirano fue de Atenas, se llamó Pisístrato, y su blanco era derrocar la democracia ateniense. Antes de Cristo hubo otro en Europa, en la República Romana. El autor fue Lucio Camelio Sila, y por primera vez en la historia de la República tropas romanas marchan contra Roma instaurando la dictadura de Sila. Luego viene ya pues toda esta una época que no, más que no esté documentada, yo creo que estamos hablando de
las monarquías, ¿no? Entonces ahí era otro tipo de lucha, otro tipo de peleas, eran familias, eran reinos de uno y otro lado, muy relacionados con las familias que muchas veces se arreglaban a través de los matrimonios, etcétera. Entonces, históricamente documentado tenemos a partir del siglo XVIII, el 4 de septiembre de 1797, que fue por la Primera República Francesa, en donde el golpe de Estado del 18 de Fructidor del año V, el blanco fue el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. El autor fue el Directorio. En el siglo XVIII registramos 2 golpes de Estado. Luego en el siglo XIX tenemos, aquí está, 16 golpes de Estado. En el siglo XX, como que andábamos más alebrestados, 119 golpes de Estado o cambios de gobierno. O sea, ya lo analizaremos. Abruptos cambios de gobierno, y en lo que va del siglo XXI, no cantamos malas rancheras, llevamos apenas en 19 años 41 cambios de poder de manera abrupta. Bien, vamos a plantear el tema Bolivia, golpe de Estado o rebelión cívico-política, su crisis en América Latina y sus posibles repercusiones en México. Vamos a la primera ronda. Como nuestro invitado especial de hoy, le unimos con Nils. Gracias y adelante con tus puntos de vista. Bueno, ¿qué tal mesa? Muchas gracias por la invitación, Juan. Es un verdadero privilegio para mí estar aquí. La pregunta es si es o no un golpe de Estado. Para mí sí es un golpe de Estado, desde luego. Desde la definición de lo que es un golpe de Estado, pues esto es evidencia que efectivamente lo fue. La remoción de un gobierno por sustitución de otro mediante el uso de la milicia. Pero aquí hubo una renuncia, Nils. Sí, inicialmente fue una renuncia, pero se junta con 15 días anteriores a una movilización social que no fue promovida ni por el ejército ni por las policías. Al contrario, ellos fueron los que se retrajeron, para no pelear contra la población civil que se había manifestado a raíz de un fraude en las elecciones. Creo en que su sí fue cuarto promovido, intento de reelección. Creo, maestro, que sí fue promovido por la policía, Al final, por pero la bueno, aquí hay dos policía. cosas. Policía. Bueno, Sí, sí, claro. También hay otra particularidad. Muchos de los golpes de Estado se le atribuyen generalmente pues a las dos grandes potencias, ¿no? Estados Unidos en un número inmenso, pero también a Rusia, ¿no? Y tenemos el caso de Cuba en el 59 con Batista y Fidel Castro. Pero bueno, estamos en la primera intervención de Nils. Perdón. No, está bien, adelante. adelante. Ya saben que esta es la dinámica del grupo, y si le hacemos como le hicieron antier ahí en el Senado, ¿verdad? Convertimos esto en un ring de box o en una arena de lucha, ya nomás les digo, cálmense. Pero no tenemos a la vista a Madero. La cuestión aquí es de que no se necesita, digamos, una masacre para que pueda ser catalogada como un golpe de Estado. Correcto. Es decir, la mera intervención, la mera sugerencia inclusive de la milicia para que el ejecutivo de tal país, Bolivia, pudiera dimitir, pues eso ya es claramente un golpe de Estado. O sea, es decir, se puede, más bien eso altera la posibilidad de tener una salvaguarda de la vida de estas personas, ¿no? Después de un Entonces, cuarto intento desde luego, de que permanecieran en el gobierno, ya se convierte en una tiranía. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Me gustaría que lo habláramos. Yo tengo varias ideas acerca de ello. Sí, claro. Pero ese es otro tema. O sea, el golpe de Estado, desde luego, es un atentado a la democracia. Lo escribí inclusive en una de las columnas que yo escribo en la semana. Y lo podemos hablar sin ningún problema acerca de... O sea, no necesariamente para ser calificado como golpe de Estado tiene que ser violento. Sí, exactamente. Siempre y cuando, desde luego, haya una cierta intromisión por otra a la política, pero siempre con que sí se puede ser variable. Lo que es invariable es la intromisión... ¿Del ejército o de la policía? Del ejército. Bueno, del ejército, digamos de las fuerzas de seguridad, por así decirlo.
Vemos en varias ocasiones en la historia, lo hemos visto, que es el ejército quien se intromete, pero pues no necesariamente tiene que ser el ejército, tiene que ser una fuerza de seguridad. Perdón, maestro, nada más una cuestión. Adelante. Maestro, perdón. Nils Rosas. Nils Rosas es la primera vez que viene, se vale que ya de aquí en adelante Claro. van a ser grandes pasos. Digamos que la escalada haya sido de tal magnitud que la confrontación que el equipo de los jóvenes Guzmán perpetraron en Sinaloa, lo hicieran a nivel nacional y que se hicieran del poder. ¿No estaremos ante un golpe de Estado o es otro tipo de figura? Yo pienso que es otro tipo de figura. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión civil. Es una cuestión ¿Sería entonces una revolución? Quizá una insurrección, podríamos comentar, o igual y una revolución. Pero la cuestión es de que tanto la policía como la milicia pertenecen a instituciones del gobierno. Sí. Entonces, cuando se rebelan, pues ya se cataloga como un golpe de Estado. De otra manera sería... ¿Podríamos verlo? Sí, porque de hecho nuestra constitución es producto de una revolución, ¿no? De una insurrección. Una insurrección, porque una revolución significa cambiar drásticamente... Nuestra constitución es producto de un cambio de una, no necesariamente, de una forma violenta, ¿no? Una revolución, lo han dicho los historiadores, es cambiar drásticamente el Estado. Claro. Es decir, la posición económica, la posición social y la posición política, que tienen que ver con un sistema político, digamos, de cambio de monarquía a república, o al revés, o a un totalitarismo, inclusive. Esa es la definición de revolución. Estás hablando de un sistema a través de la violencia, de una irrupción violenta. Andrés Manuel López Obrador está hablando de una 4T. Yo no le quiero llamar cuarta transformación, porque la quiere comparar con los grandes movimientos de la historia, como son la independencia, la revolución, la reforma, y yo no creo que este movimiento llegue a ser algo así. Puede ser incluso algo más, maestro, porque si termina con la corrupción, no pudieron los tres movimientos anteriores terminar la corrupción. El problema es que nunca va a terminar. La incentivaron, ¿no? La incentivaron. Y yo creo que producto de una corrupción. Y yo creo que en este gobierno vamos peor, ¿eh? Ya ven 10 delegados. ¿Qué pasó, maestro? No, que me íbamos a sacar los guantes de una vez. Pero no nos vamos a desviar ahorita tanto del tema. Ya cuando lleguemos a Bolivia y las condiciones, llegamos aquí. Magdiel quiere su primera ronda. Te toca, mi estimado Magdiel. Sí, desde mi perspectiva se actualiza en todos sus términos un golpe de Estado, y para justificarlo hay que alejarse un poco del dogmatismo conceptual, porque la tradición, la doctrina indicaría que es la manifestación, la operación de una de las instituciones del Estado, de un factor del poder, si volteamos un poco a los tradicionalistas del derecho constitucional, y es el ejército. Entonces, con independencia del mecanismo que se haya desahogado para que se materialice o para que lo observemos, la sola intervención del ejército, por la estructura que representa dentro del Estado, la idiosincrasia, el potencial armado, se trata de un golpe de Estado, en mi concepto. Y se diferenciaría de los movimientos de carácter civil, porque las personas que nos desenvolvemos cotidianamente en la comunidad tenemos, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el supremo poder de la rebelión. En un primer momento, entonces, hablamos de un derecho humano a la rebelión que te da la posibilidad de resistirse civilmente. Creo que usted, maestro, nos podría platicar bastante la resistencia civil por allá en Europa, y eventualmente pues la propia revolución o la guerra civil al interior del propio Estado. Pero en este caso en particular, con la manifestación expresa de los titulares de las Fuerzas Armadas a negarse a reprimir las manifestaciones, el Estado se desmembró. Y esto quiere decir que era una inconformidad de la sociedad, no, como lo acabo de decir, no fueron las Fuerzas Armadas, no fue la policía, fue la sociedad quien se puso a que Evo Morales se reeligiera por cuarta ocasión, teniendo como antecedente incluso un referéndum en el que se le dijo no. Evo Morales cambia la Constitución, y esta es una situación peligrosísima para una democracia cuando se llega, después de 13 años, de 3 periodos,
a hacer una constitución a modo. Y es ahí uno de los puntos en los que quiero aclararle a la audiencia, no vamos a hacer ningún comparativo entre Bolivia y México, simplemente a poner ciertos puntos que pueden ser peligrosos para lo que está ocurriendo en México con esta cuarta transformación. Yo ahí veo ya uno de los puntos importantes. Andrés Manuel López Obrador ha transformado la Constitución en sus artículos fundamentales con una avasalladora mayoría en el Congreso que no esperaba tener, que la sociedad mexicana sí le dio el 51.7% de los votos, que sumados con su coalición fueron los 30 millones, pero porque estaba harta de lo que ya dijimos, la corrupción es uno de los factores que inciden en los cambios de gobierno, sean estos violentos, sean incluso en México podemos hablar de un cambio esencial que llamamos pues ni revolución ni golpe de Estado, sino simplemente alternancia, que tuvimos ya en el 2000 hacia lo que clásicamente llamamos derecha y ahora en el 2018 hacia lo que se identifica como la izquierda. Entonces, este punto del hartazgo es una similitud, se da con Andrés Manuel en el 18 aquí, pero se da en Bolivia con una sociedad que su presidente, convertido prácticamente en un dictador después de 13 años, quiere reelegirse y la sociedad dice basta. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no se conforma el golpe de Estado en los términos clásicos, por decirlo así, pero adelante más bien. En este rubro creo que hay que poner atención en el rol que tienen los presidentes en América Latina o en América y Sudamérica. Porque el tenor de sus funciones y del papel que representan dentro del Estado es protagonista, reconocidos entonces con facultades constitucionales importantes que les permiten tener el control de las instituciones. Y creo que ese es un primer aspecto que hay que valorar para el Estado mexicano. ¿Por qué? Evo Morales tuvo la posibilidad de participar en la designación de los magistrados, de las magistraturas del Tribunal Constitucional, que avaló la interpretación en cuanto a que era violatorio el derecho, restringir su derecho a la reelección. Él tuvo la posibilidad de presentar iniciativas constitucionales para incorporar todas las disposiciones que le permitieran seguir permaneciendo en el poder. Entonces, una señal de alerta para el Estado mexicano es qué rol estamos reconociendo al presidente de la República, porque la ominosa tentación del poder corrompió a ese señor allá que nos decías en aquellos años griegos. Pisístrato, yo propondría de ese en punto. el año 561 a.C., decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que ese es mucho de lo que puede explicar esta situación. Coloquialmente hablamos aquí de la vitamina P. Si tenemos un amigo que pues nos llevábamos de cuartos en la escuela y nos dimos en la prepa, etcétera, y de repente el señor llega a ser secretario, gobernador, lo que quieras, y cambia totalmente la actitud de uno y de otro. Uno le empieza a hablar de usted, el otro como que lo empieza a ver para abajo. Es la vitamina P, la vitamina del poder, de quienes se suben a un ladrillo y ese ladrillo los va transformando. O una torre si quieren, ¿no? En el caso del presidente de la República, que es la máxima responsabilidad. A ver si nos da tiempo, les platico una anécdota de alguien que conoció a Andrés Manuel en su época juvenil, cuando fue a un concurso nacional de oratoria en Monterrey. Se dan esos famosísimos concursos de oratoria donde salió López Mateos, por ejemplo, aquí en Querétaro los Ortiz Arana, en fin, grandes oradores, y fue López Obrador a competir y perdió. Sin embargo, desde su perspectiva, él dijo, no, yo gané.
Yo soy el ganador, yo soy el triunfador. Eso me recuerda a la época en que perdió también la presidencia y se autoproclama presidente. Son situaciones que van conformando, porque ahí habría que entrar a otros factores psicológicos, sociológicos, además de los políticos, del problema que conlleva el tener el poder y el llegar al poder absoluto, que es, desde mi punto de vista, a donde llegó Evo Morales, porque como lo dice acertadamente Magdiel, fue cooptando o adueñándose, como está pasando aquí, de los organismos intermedios, de las organizaciones de la sociedad, del Tribunal Máximo de Justicia, del electoral, y aquí ya van tras el INE. Entonces el señor sí hizo muchas cosas buenas, o sea, ser un tirano, la mayoría de las veces pensamos que es negativo, y es para mí negativo, y no quiero absorber la conversación, porque yo únicamente soy el conductor, nada más les doy esta consideración. Vemos como decía yo, Evo Morales elevó considerablemente la economía de Bolivia. Digo que a través de la coca y lo que ustedes quieran, pero creó una sociedad media que fue demandante, fue la que le causó finalmente después estas revueltas, pero bajó los índices de pobreza, elevó la economía, o sea, creó muchas cosas positivas, pero su error fue, como dicen tal vez los expertos, no respetar dos cosas, uno que tú debes saber mucho, el Estado de Derecho, y dos, la democracia. Porque por lo que la gente empezó a salir a las calles fue por el presunto fraude electoral. Y hay una cuestión que yo me gustaría Adelante decir. ustedes, por favor. En 2006, que fue la elección presidencial en donde los, digamos, máximos candidatos eran Felipe Calderón, Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, ahí no tendríamos certeza de quién ganó. Porque si hay una impugnación, entonces tienen que respetar esa impugnación para entonces saber la verdad, no una verdad oficial. ¿Sí me explico? Entonces, voy a hacer una comparación eso con lo que pasa en Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Bueno, en 2006 él gana la posición como presidente, desde 2006 a 2010. En su primer mandato se modifica la Constitución. Eran por 4 años en ese momento. Observemos la manipulación institucional. Observa. Paulatina. Perdón. Sí, no problema. Entre 2006 y 2010 se altera la Constitución para poder... se modifica, no quisiera decir alterar, porque igual tiene otra colación. Bueno, tenemos más de 1000 reformas a la Constitución, tú debes tenerlas contadas. Se modifica la Constitución para permitir una reelección. Estás hablando de Bolivia, sí. Sí. Él logra la reelección en 2010. Y uno podría pensar que esa es la reelección que efectivamente soporta la modificación que tuvo en la Constitución. Pero bueno, entonces es la primera. Se descuida de eso, entonces se piensa, ok, bueno, va a ser esa es la primera, digamos, esa reelección no cuenta porque pertenece a otro régimen constitucional. Entonces podríamos llevarnos hasta un tercer periodo que sería la reelección original, ¿no? Bueno, después en primeros meses del 2016, febrero o mayo, no me acuerdo qué mes fue, se hace el referéndum para preguntarles como un tipo de consulta ciudadana como se está implementando ahorita en este gobierno, que bueno, pues me parece interesante, pero pues necesita muchísima evolución para que pueda consolidarse. Pero bueno, preguntando a los ciudadanos en Bolivia si verían con buenos ojos que él estuviese un cuarto término. Pierde con 51. El referéndum dice que no, gana el no. Lo pasan al Tribunal Constitucional, que si bien fue a modo, pues no tendría poder que pasar esa solicitud al Tribunal Constitucional de Bolivia, que le permite de manera última participar en esta nueva elección. Se celebran las elecciones por presión de Estados Unidos y sobre todo por presión de la Organización de Estados Americanos. Se cataloga como fraudulentas porque
al parecer hay ciertas Pero, irregularidades. ellos no dijeron que fueran fraudulentas, ellos dijeron hay irregularidades. Con el punto y fracción de por ciento. Ok, quizá alguien más lo dijo, pero ¿quién es el que está atrás diciendo, digan esto, digan lo que... ¿Quién cede a las presiones? ¿Se dirían a las presiones civiles o se dirían a las presiones de, digamos, algunos otros organismos? Fíjate que aquí yo quisiera hablar un punto a favor de Evo Morales, porque bueno, se dan todas estas revueltas por las situaciones que ya dijimos, la ciudadanía se siente engañada, te dijimos que no y de todos modos estás ahí y resulta que acá, como sucedió en las elecciones de Salinas, se les cae el sistema, esto genera más suspicacias. Empieza a salir la gente a las calles de manera así como una manifestación ciudadana y llega al punto de la violencia y lo demás. Evo Morales, primero, antes de presentar como constitucionalmente se establece su renuncia por escrito ante el organismo correspondiente, no sé si sea la Asamblea, el Senado, lo que sea, anuncia su renuncia a través de los medios de comunicación. Y ahí dice unas frases que me llamaron la atención. Ciertamente ya se había dado a conocer la carta de la Organización de los Estados Americanos, se había dado a conocer también mediáticamente la sugerencia del general Calimán, en la que le solicitaban, le pedían, le sugerían que se retirara. Evo Morales al anunciarlo, dijo, he consultado, después de dar a conocer estos términos, a la Iglesia Católica. También, sabemos que es un ente de poder. Esto, para mí, habla de un hombre que todavía tiene cierta conciencia, que tiene sus creencias, y que después de todas estas consideraciones, de la violencia en las calles, de que la policía y el ejército se niegan a reprimir al propio pueblo, y de ver la fuerza, tú estás interpretando la OEA como una directriz de los Estados Unidos, dice, pues ya no hay condiciones, ya mejor me voy. Yo creo que la interpretación que propone el maestro, porque ya lo hemos platicado en otras mesas, es importante. El otro aspecto que creo que hay que tomar en cuenta es el rol que ejercen los organismos económicos de carácter internacional respecto de las decisiones que tomamos como Estado. Y creo que lo que ocurrió en Bolivia es paradigmático y entonces lo anunciaríamos de nueva cuenta para México. ¿Qué estamos haciendo con el régimen de pensiones? ¿Cuáles son nuestras decisiones en materia de relaciones de carácter internacional o reciprocidad internacional? Creo que en este aspecto pesa sobre México la negatividad de la decisión. Fue una decisión políticamente incorrecta. ¿Cuál, maestro? El proceder en consecuencia de la concesión del asilo. ¿Tú estás a favor o en contra del asilo para hacerlo más, a favor, más claro y más específico? A favor. Y políticamente México se convierte con este acto, México se convierte prácticamente en el líder latinoamericano. Eso es lo que pretende López Obrador. Se ha convertido convertirse en el líder latinoamericano. Hace no más de 3 semanas hubo una reunión justamente de los países que se pueden ubicar en el ala izquierda, y me llamó la atención que precisamente en el panel de atrás estaban en rojo ya México, Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Uruguay, ya como países con gobiernos de izquierda. Pero es que, Edgar, yo propongo que la calificación respecto a el asilo se pudiera abordar desde 2 puntos de vista. Primero, en materia de tutela a los derechos humanos, me queda totalmente claro, estoy convencido que fue una decisión jurídica. Se trata del derecho humano al asilo, ¿sí? Y un Estado que no promueve, protege, respeta y garantiza derechos humanos, pues en la actualidad simplemente está volteando su mirada al siglo XIX. Claro. Definitivamente. O al 20. Pero no, sí, al 19. Políticamente, Mandiel, merma la fuerza de Trump. ¿A quién le conviene esa parte?
México con esta acción, me parece, se convierte en el hermano mayor latinoamericano. El gigante del norte, como lo llaman, yo estaba por ahí en El Salvador y en algunos otros estados, y así lo dicen con esa referencia desde hace muchos años, nuestro hermano el gigante del sur, del norte. Pero este gigante hermano del norte ha pasado por diversas crisis y tenemos dos épocas muy claras, la de Echeverría y López Portillo, en la que, según algunos analistas, íbamos nuevamente hacia la izquierda, y los politólogos lo dicen, aquí hemos tenido un gobierno de péndulos, de la izquierda a la derecha, etcétera, y algunos de títeres, que también ha habido en los intermedios algunos títeres. Pero entonces, López Obrador ha sido un hombre que en toda la campaña ciertamente se le ubicaba en la izquierda, y de alguna manera, lo que comentaba Magdiel, los factores económicos, los poderes fácticos, de alguna manera intervinieron para impedir que llegara en las dos elecciones anteriores. Con Alfonso Romo como bisagra con el sector privado, con el sector, con las organizaciones intermedias de la sociedad, con la propia iglesia, pinta un rostro de una izquierda muy moderada, y eso facilita muchísimo que en esta tercera ocasión llegue al poder. Al menos ese es el análisis que yo he considerado, que yo he hecho. Pero ahora en el poder, logramos la alternancia a través de la vía democrática, pero en el poder tuvo su primer sorpresa, y yo creo que fue sorpresa para todos y para él mismo. O sea, sabíamos que ganaba. Las encuestas así las decían todas. Y de ahí, bueno, ese sería tema de otra situación, el presunto acuerdo entre Peña y López Obrador. El caso es que, de hecho, los análisis marcaban una clara victoria, pero por mucho, de López Obrador. Y la realidad del día de la votación es que ese por mucho se superó a un super más. ¿Será? Porque arrasa en las cámaras, y con eso tiene prácticamente las 2/3 partes del control. Le debieron algunos político. votos, maestro. Y aún así, pero tiene el control del poder legislativo, el poder ejecutivo, y entonces empieza, es otro de los puntos a los que quiero llegar, el desgaste del poder judicial. Pero a ver, creo que se ha tocado un punto fundamental, el mecanismo que utiliza la democracia representativa para acceder al poder, y es el voto. Sí, así es. En un país en donde el 60% de personas, acudieron a votar, el 60% o menos, no puedes hablar de mayoría. Estás construyendo un discurso, Bauman le llama, una modernidad líquida que manipula la emotividad de la gente, y eso es irresponsable. Sí, no, y además una campaña de 18 años, con un genio como Filomeno Ibarra atrás de él. Pero él no ganó. Entonces, el 30% del electorado le da su apoyo y el 70% no. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, la construcción de la supuesta mayoría que se evoca no es real, de inicio. Sin embargo, maestro, imagínate tú, si él, con el 30% que mencionas, no es, digamos, lo ideal como un gobernante, ¿qué habríamos hecho con un tipo que tuviera el 10, el otro el 8, el otro el -5? Ah, correcto, pero habríamos, pues entonces, empezaríamos a digamos suponer, que y estamos analizando el caso de México. Lo malo, lo menos malo. Y yo rogaría que incluso podamos debatir el punto de que se propone que lidereamos. ¿Qué lidereamos con esta decisión? No es lo mismo liderar un cúmulo de estados que promueven, que trascienden en el tema económico, a liderar la decadencia. De ahí precisamente... ¿De qué somos líderes? De ahí precisamente la dificultad de gobernar una cuestión en donde tienes eso que llevarlo a cuesta, y vas, además cuesta arriba. Entonces, evidentemente, tiene una tarea formidable que superar. Pero volviendo al tema, si me lo permite, maestro, porque no me he dado chance de emitir la opinión respecto del golpe de Estado. Porque son ustedes los expertos.
evidentemente, como ya lo habían comentado nuestros compañeros, a mí me parece, contrario a lo que mencionas, maestro, sí es un golpe de Estado. Mira, el Diccionario Español Jurídico de la Real Academia Española establece que el golpe de Estado es una destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. Yo no Entonces, como un yo te lo planteo bien fácil. Político. Te lo planteo bien fácil en la medida que tú lo mencionas. Yo te voy a marcar por teléfono y además ya sabes que yo soy una persona muy peligrosa, ¿eh? Y te marco y te digo, Juan Álvaro, ¿qué crees que tengo en la mira a tu hijo X y necesito que nos entregues pues determinada cantidad? Y tú sabes de mi peligrosidad. ¿Me la entregas? Y yo no he dicho absolutamente nada si le va a ocurrir algo a tu hijo. Simplemente me acuerdo que tienes un hijo, Álvaro. ¿Qué te parece si nos depositas $1,000,000 en la cuenta y somos amigos como siempre? Te aseguro que me vas a depositar esa cantidad. Es lo mismo, maestro. No. Llega. Te digo que no, porque aquí estamos hablando de un asunto entre particulares y en el otro caso estamos hablando de cuestiones de Estado. Y hay un principio universal en el Estado de Derecho, precisamente, que no negocia con terroristas. En este caso, si yo sé que tú eres un delincuente, lo que voy a hacer es, bueno, primero verificar, es decir, tú no me has dicho que lo tienes secuestrado, que lo vas a matar, me sugeriste que yo tenía un hijo, es decir, eso me hace pensar a mí y me atemoriza lo que le pasó a Evo Morales, precisamente, cuando se van dando todas estas circunstancias. Ahora imagínate el personaje que le dijo: le sugiero que renuncie. Y pone la pistola aquí en la mesa, ¿eh? Oiga, presidente, ¿qué le parece si renuncia? Es evidente que es un golpe Queremos de Estado. evitar la sangre. No, sí, pues, pero no se necesita una masacre, como lo comentamos, para que se pueda ser considerado un golpe de Estado. Entonces, si alguien allá en Sudamérica, donde ya sabemos cómo las milicias operan, les sugiero que se vaya, se va. Que decir, lo voy a pensar, pues no. Tenemos otra cosa que quería comentar. Para terminar la idea que comentaba anteriormente, con respecto a las elecciones de 2006 en México, bueno, pues diferente pasó en las elecciones de este año, de hace 25, 26 días en Bolivia. ¿Por qué? Si bien varias entidades salieron a decir que según había irregularidades, bueno, en el proceso de elecciones presidenciales en Bolivia, quizás sí, quizás no lo sé la verdad. Para mí sí fueron incentivadas tanto por Estados Unidos como por la Organización de Estados Americanos. Ahora, hay un centro de investigaciones económicas y políticas, esas son las siglas, que saca un reporte, hizo una investigación, sacó un reporte y evidenció que estas irregularidades o ese fraude electoral al que pues la oposición en Bolivia y otras organizaciones lo han un pueblo engañado siempre va a responder. Sí, pero o sea, se está hablando de una organización no de Bolivia, una organización de Estados Unidos, que es el Center of Economics and Political Research, comentó que no había irregularidades, no había fraude. Entonces, pero además, Nils, ¿qué porcentaje sacan esa muestra? Pedía la segunda vuelta. Evo Morales dijo, ok, si ustedes creen que hay fraude, pues adelante. Y de hecho, él comentó que se revisara. ¿Por qué no hizo eso Felipe Calderón? Es más, borrón y cuenta nueva. Exactamente. Vámonos a la nueva selección. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que de hecho, antes del golpe de Estado, él anunció eso. Así es. Dijo que se iban a repetir las elecciones. Y salieron y le dijeron, no. Exactamente. Renuncia. Entonces, pero es que entonces lo que estaríamos invitando es a la inactividad o inoperatividad de las instituciones y que sea la negociación la que rija las decisiones de Estado. Ahí es donde se equivocó el Tribunal Constitucional. Yo no creo que se ha equivocado, porque era necesario que ya lo tenía controlado. Era necesario que agotado un procedimiento se pronunciaran en cuanto a las irregularidades, pero no, por eso es un golpe de Estado. Ahora estamos hablando de golpe de Estado y bueno, ese era el tema. Con respecto al Tribunal Constitucional de Bolivia, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, alteró las solicitudes para poder descuidar, olvidar, digamos, poner a modo las cosas. Sin embargo, licenciado, magistrado, eso no derecho actual vigente.
Es su marco de derecho. Es su derecho constitucional. Sí, pero Sí, cuando... pero no podía proponer que no se podemos- repusiera el Pero procedimiento. además, fíjate la calidad de inteligencia que tiene en materia política este hombre. El día de hoy manifiesta ¿Estás hablando de Evo? que está o de disponible. Bolivia? Debo. Ujú. El día de hoy manifiesta que está dispuesto a regresar a Bolivia, que se hagan las siguientes elecciones y además que él ya no participa. Está bien. Entonces, se trata de una inteligencia política bastante aguda. Claro, desde luego. Sí. Aunque aquí está con esto le violando dan un tráfico precepto. Aquí está violando un precepto. Él ¿Cuál más? llega a México. En mucha parte, bueno, ahí sí hay que hablar tal vez de la habilidad de Ebrard, que seguramente le sugirió al presidente, porque estaba tomando todos los reflectores, el presidente tuvo que decir, hey, la orden la di yo, porque no me estés quitando los reflectores. Pero el asunto es que ahí se adelanta México. Oye, es que esta es tu gran oportunidad para realmente dirigirte en lo que tú dijiste, en el líder de la Claro, izquierda en de el Latinoamérica. hermano mayor. Entonces, por eso él sale a los medios a decir, la orden la di yo, porque todo el crédito se lo estaba llevando Ebrard, incluso Ebrard utiliza su Digamos propio operativamente. Twitter, etcétera. Pero Aquí la cuestión lo que me llama mucho la atención es que ¿por qué no Cuba? ¿Por qué no Argentina? Pues porque no tienen más recursos, cerca, maestro. está más cerca. ¿por qué no tienen recursos? Ah, ¿Qué sí, les sí. van a explotar? Exactamente. Cuba Acaban de explotar el litio. Es que se lo lleva el diablo. Venezuela ahorita no tiene credibilidad para nada, a pesar de que sea todavía, digamos, de izquierda, al igual que Bolivia. Lo que pasa con Cuba, estoy de acuerdo con usted, es decir, no tiene, digamos, el peso político, ni mucho menos el respaldo económico para poder decir yo le doy asilo. La cuestión con Argentina es que pues ahorita no es que digamos esté a la izquierda, es decir, está Mauricio Macri todavía hasta el 10 de diciembre, si no mal recuerdo. Apenas todavía tendría que tardar un poquito más de tiempo para fraguar la situación política, para tener ciertas negociaciones, no sé, en Argentina, para que Alberto Fernández pueda recibir a alguien a una categoría como Evo Morales, ¿no? De esa estatura, claro. Sí, claro. Iba yo para cerrar una de las ideas que dejé inconclusas, el asunto que estoy diciendo, que yo ya le reconocí ese sentido de principios a Evo Morales, ¿no? El decir pulso a la situación. Veo que la sociedad está en la calle y se está enfrentando, los Gravemente, policías y el ejército ya no me protegen. Voy y le pregunto, a ser muy religioso el señor, voy y le pregunto a la iglesia, que también es un poder fáctico importante en toda Latinoamérica, prácticamente. Veo que tengo el embate si aceptamos la concepción de que la OEA está manejada por los Estados Unidos. Entonces se dan toda esa serie de factores, pero llega a México con visa humanitaria y cualquier asilado tiene prohibido, y ahí se está violando un precepto legal de México, un asilado tiene prohibido hablar de política. Y ahí están entonces violando una de política nacional, no de su política. Internacional. De su política. Y local. Y además Gracias, no perdamos de vista, Manuel, maestro, que él me sigue salvaste siendo la vida. presidente, ¿Eh? Él sigue siendo presidente. No, ya no. Por supuesto, ya no, porque la Asamblea no ha presentó confirmado, la renuncia, no ha la ratificado. Asamblea le aceptó la renuncia. ¿Cuándo fue esa aceptación? Antier. No, maestro. Después del domingo, de inmediato. El día de hoy aún no había estado la aceptación de la Asamblea. De hecho, sí, porque hay problemas se van porque consideran a 21, 22 funcionarios de alto consideran nivel. a Áñez como, evidentemente, una usurpadora en el poder. Bueno, ya, dictador ya lo era, por el solo hecho de tener Áñez. 13 años en el gobierno. A Yanín Áñez, ¿no? Le consideran que es una Y ahorita ya le están usurpadora. reclamando, Ya le están reclamando la anterior. Esos sí son los factores reales del poder. Prelación. La cantidad de pueblo que en este momento está manifestando en una figura que está muy interesante, el cabildo, que tiene incluso una jerarquía mayor que algunas de las instituciones que conocemos en forma tradicional, maestro. Y las resoluciones, hagamos de cuenta que más o menos es como una especie de consejo indígena, en donde toman resoluciones y las deben tomar en cuenta porque es derecho constitucional, y no las han tomado en cuenta. Una constitución que ya había hecho a modo Evo. Imagínate para la cantidad de está pasando indígenas. aquí en México, y ese es otro de los signos
que estamos, que siento que están impactando en México. Pero además no te preocupes, maestro, ya va de regreso Evo a Bolivia, ya va, ya no te preocupes, ya va de regreso a ¿Cuánto nos Bolivia. costó el viajecito? Vamos, el avión de la costo-beneficio, muchísimo más beneficioso haberlo traído. Realmente, políticamente es una cuestión invaluable. Una de las cuestiones, uno de los motores de las relaciones internacionales es justamente la cooperación internacional. Cooperación internacional es un mundo de posibilidades. Puede ser desde cooperación económica, como puede ser cooperación en cuestiones de seguridad, de derechos humanos, cooperación inclusive cuestiones políticas, culturales inclusive. Un ejemplo de las tres es el Plan de Desarrollo de Centroamérica, más o menos así, en donde pues, el gobierno de México y otros gobiernos, por ejemplo España me parece, y algunos otros están destinando ciertos recursos a Centroamérica, particularmente a Honduras, El Salvador y Guatemala, para poder generar, digamos, una economía ahí y que bajen los índices de violencia. Eso puede ser un ejemplo de cooperación, ¿no? Y hay otra cuestión de cooperación internacional que tiene que ver con cuestiones de derecho, es decir, un derecho internacional como puede ser el dar asilo. México ha sido uno de los países en el mundo en donde ha ofrecido asilo en tantos periodos de nuestra historia, sobre todo marcados en el siglo XX con la llegada de los españoles, con la llegada de italianos, con la llegada de rusos y ahora con Evo Morales. Entonces es una cuestión fundamental que haya hecho eso México, dar asilo a un exiliado político como lo es Evo Morales, porque justamente incentiva esta cooperación. Se lo dio a los republicanos en la época estoy de acuerdo en este planteamiento, de la Guerra Civil Española. Pero se rompe la dinámica con la que debe llevarse a cabo el asilo. No es lo mismo que el perseguido solicite al Estado su protección a que el Estado levante la mano tomando partido y diga, vente para acá. No es lo mismo. Y entonces, una decisión que en apariencia se protege por la tutela del derecho humano al asilo político es, insistiría, una decisión políticamente incorrecta. ¿Y es indebido e ilegal poderla ofrecer, maestro? Es que entonces estamos transitando en dos terrenos, lo jurídicamente procedente y lo políticamente procedente. Yo no cuestiono, insisto, el tema jurídico. Es un derecho humano. Los derechos humanos no se negocian. Y en esta balanza, ¿no? ¿Pones tú entonces al derecho con mayor peso que la justicia? Claro. Es que la Constitución consagra violaciones a derechos humanos. Cuotas de género, extinción de dominio, confiscación de bienes. La Constitución, entonces, está plagada de decisiones políticas. Estoy de acuerdo en la cuestión teórica de los dos terrenos, sin duda. Pero ¿cuándo hemos visto eso? Es decir, ¿cuándo? O sea, si tuviésemos que regirnos por algo, deben ser las leyes, para eso existen. Pero hay mucha retórica y mucha política de intermedio. Ahí es cuando entra la política. La política es la interpretación, por ejemplo, de cómo se puede proceder, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, pues, o sea, sí, yo también estoy de acuerdo en la cuestión, digamos, de los estatutos, de las cuestiones, digamos, teóricas de eso, pero es difícil no dejar de transitar de uno al otro. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, o sea, este tipo de cuestiones no se pueden, desde mi punto de vista, pues evitar. Sí, imagínate tú cuántos de los factores reales del poder estarían fuera de la norma. Sí. ¿Cuántos están fuera de la norma? Bueno, sí, es que hablamos de asuntos jurídicos, de asuntos políticos, incluso de demagogia y de intereses económicos y de otro tipo. Déjenme abrir un pequeño paréntesis porque la opinión de nuestra audiencia es importante y de alguna manera nos revela el nivel de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Aquí Fernando Cruz Miranda nos dice: el abstencionismo fue el protagonista principal de las pasadas elecciones. La indiferencia de los mexicanos fue recompensada con la elección de AMLO. No hubo golpe de Estado, ningún presidente electo y patriota abandona el barco en la forma en que lo hizo Morales. Esto nos dice Fernando Cruz Miranda, muchas gracias, es un punto de vista interesante. También Luis Faruk, esa Evo, lo que tenía que haber hecho es retirarse
en la candidatura y no ser necio de querer seguir en el poder. Luis Rosas, cualquier gobernante debe de acatarse a sus leyes que están claramente estipuladas en su constitución política y no llevarse por sus deseos, por más bueno, humilde y legítimas que éstas sean. Nos dice Luis Rosas. Tenemos por aquí también otra opinión. Humberto Insunza: Evo Morales es un símbolo de la democracia y un ejemplo de los países de Latinoamérica y mucho tenemos que aprender de él. Como ven, también hay condiciones encontradas. Nos quedan unos cuantos minutos. Gracias a Lulú Escobar, Paco Palacios, Armando Mediano, José Tenorio, Pedro Estrada, Fernando Suat, Humberto Quiste, Luis Coahuitle, Jorge Ramírez, Concha Tache, Luis Vega, Ambri Rosas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes este programa, que hay pocos de este corte, está tomando una enorme audiencia. Su participación es la más valiosa. Me indica producción que nos quedan 3 minutos. Esto quiere decir 1 minuto para cada quien para que hagan sus conclusiones, si les parece bien. Magdiel, el licenciado Guevara y Sierras Nils como nuestro invitado especial de este día. Y yo nomás puedo decir adiós al final. Adelante, por favor, tu conclusión. Celebro el matiz que tomó esta mesa porque no se llevaron a cabo análisis o comentarios respecto a el régimen interior de Bolivia. Creo que los bolivianos tienen el reconocido y expedito el derecho para gobernarse como tengan a bien decidir. Y eso a las mexicanas y a los mexicanos poco o nada nos podría interesar. Y eso es fundamental. En estas circunstancias, entonces, desde mi punto de vista, es oportuno centrar el análisis en la decisión del Estado mexicano. Y, en mi concepto, entonces, se suma a una serie de decisiones erróneas tomadas por parte de quien hoy encabeza la titularidad del Poder Ejecutivo, en virtud de que, contrario a lo que se expone, no se lidera nada, no se capitaliza nada, y por el contrario se compromete la posición de México frente a la Organización de Estados Americanos con la preeminencia que Estados Unidos pueda tener dentro de ella. Espero, porque no basta evocar opiniones en contrario, que pronto la política o las políticas en materia internacional tomen una nueva dirección, de tal suerte que en el próximo Foro Económico Mundial nuestro presidente sea protagonista. Ahí es donde tiene que ser protagonista, ahí es donde tiene que ser líder, ahí es donde tiene que levantar la voz. ¿Por qué? Porque es donde se toman las decisiones económica en materia internacional. Gracias. Muchas gracias, licenciado Edgar Guevara. Gracias, maestro. Finalmente yo estoy de acuerdo con la política que ha estado implementando el presidente de la República. Me parece acertada la decisión de ofrecer incluso y que Evo Morales haya aceptado el asilo político. También me parece que con esto México alcanza un nivel de liderazgo político en materia continental muy importante. Y sobre todo voy al punto medular de todo esto. Si en el caso de nuestro gobernante nacional llega a los números en un momento dado que llegó este hombre Evo Morales, estaríamos del otro lado. Y eso reflejaría mejor economía individual de todos los mexicanos, por ejemplo. Y aquí estoy señalando hechos y no solamente ofertas que han venido siendo demagogia en muchos lugares. Imagínate, este hombre alcanza una tasa de analfabetismo del 13.3 al 2.4%. E ingresos en yacimientos de 600 millones a 2.200 millones de dólares. Índice de desarrollo humano, .693. Triplicó el Producto Interno Bruto. La esperanza de vida en su país de 64 a 71 años. Mejoró y además construyó hospitales, educación. La inflación la redujo al 1.5%. Crecimiento económico del 4.9% sostenido. Reducción de la pobreza del 60 al 35% y una deuda externa que redujo del 52 al 24%. Son hechos.
no palabras solamente. Entonces, si nuestro presidente efectivamente adopta cuestiones positivas de este gobierno que puede ser ejemplificativo, estaríamos del otro lado todos los mexicanos, seas participe de la corriente política a la que te estés afiliado. Gracias, Nils Rosas, por Muchísimas favor. gracias. Hay varias cosas que quiero decir, espero que me dé tiempo, pero voy a tratar de decirlas rápido. Adelante. La primera es de que esto no es novedad, lo ha dicho Stephen Levinsky en su libro Cómo caen las democracias, pero bueno, las democracias no son, digamos, la mejor creación del hombre. Tienen errores y lo hemos visto a través de la historia. Entonces, la democracia en Bolivia fue uno de sus ejemplos. Un ejemplo muy, digamos, muy burdo que podemos mencionar, y casi al extremo, es la Alemania nazi, cuando llegó Hitler al poder y tergiversó, bueno, más bien alteró todas sus leyes porque tenía, digamos, el peso del poder legislativo con él. Algo, pues, desde luego, muy en cuestiones proporcionales, lejos lo que pasó en Bolivia, pero a final de cuentas también se tergiversó ciertas situaciones en el Tribunal Constitucional. Eso es lo que a mí me preocupa. Ese fue el primer atentado al que yo me gustaría exponer. El segundo fue el golpe de Estado. La otra cosa que quiero decir es acerca de la labor de Evo. La labor de Evo fue impecable en cuestiones de cómo recuperó el país. Es decir, qué bueno que usted menciona... Siendo un indígena incluso. Qué bueno que usted menciona los digamos, los datos... datos duros. Positivos. Sólidos. Ajá. Yo no los tenía aquí, pero sabía que pues, hizo todas estas cuestiones. Lo de cerrar la brecha entre los pobres y la clase media, la pobreza, el aumento del salario mínimo, y sobre todo darles la voz y el apoyo a las etnias allá, a las culturas prehispánicas allá, es algo emblemático. Nosotros también tenemos etnias, también tenemos culturas prehispánicas, y ¿qué presidente en la historia de México lo ha tenido? Pero nada más las han Nadie. utilizado. Sí, me explico, exactamente. Entonces, o sea, el apoyo que les ha dado es para mí algo simbólico. Ahora, bueno, y pues, necesario, pues, de hecho por eso se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, y bueno, como última cuestión, me parece un político excepcional en cuestiones de lo que hizo para su país. La cuestión de México a mí me parece que lo toma justamente para tener un protagonismo en toda América, no necesariamente en América Latina, sino en América. También para tener una posición de negociación, por ejemplo, con Estados Unidos. Eso para mí es fundamental. Que si sabemos que ahorita muchos de los países se han tornado a la izquierda, es algo, digamos, significativo en cuestión al contraste que está en Estados Unidos, pero no sé si estamos todavía en una posición como para que todos en conjunto podamos hacerle un frente a Estados Unidos. La verdad no sé si estamos todavía en esa posición. Me gustaría que en algún futuro pudiéramos tener, digamos, un contrapeso significativo, pero pues ahorita... Sí, no, bueno, la diferencia es abismal entre los países de América Latina, incluyendo México, con la potencia de Estados Unidos. Claro. Aquí yo, como últimas consideraciones, presentaré lo siguiente. Efectivamente, Evo Morales elevó mucho las condiciones de la economía, de la educación, de la igualdad, del reconocimiento a los indígenas. Bueno, esto le llevó 13 años, creó una clase media que no existía, y esa misma clase media fue la que se le volteó y que causó esta situación. Si regresa y se pacifica, es lo mejor para todos. En relación a México, yo veo estos semáforos que se encienden no como comparativos, sino como una lección histórica. Irse apoderando de los organismos autónomos independientes, como yo la he hecho, tener el poder absoluto, nos puede llevar a situaciones muy delicadas en una clase media que ya está sumiéndose en una condición económica, a diferencia de Bolivia, que estamos en crecimiento cero, en una situación en donde Evo le elevó la educación y aquí está destruyendo la educación, está acabando con la educación pública, está en el terreno de la salud. Realmente este asunto es no tener conciencia de los padres de los hijos con cáncer. Y finalmente esta
adelantarse a ofrecerle el asilo, como lo decías, efectivamente es para crear un liderazgo en Latinoamérica. ¿Liderazgo de qué? Comenta Magdiel. Y pues finalmente también puede ser algo que no se tocó, un asunto distractor de los factores internos en donde la violencia y la economía nos están acabando. Esa es mi conclusión. Les agradezco a todos, tenemos todos los puntos de vista y pues nos vemos aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde, en donde usted nos indica cuál es el tema que quiere que toquemos. Muchísimas gracias por su atención, Magdiel. Gracias, Juan. Nils, Muchas gracias. Gracias. Edgar Guevara, muchas gracias. Y a usted, sobre todo, por su atención. Si el programa le gustó, por favor, compártalo. Si no le gustó, calladito. Muy buenas tardes. Hasta luego.